bienvenido a Pro Wrestling World. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los luchadores, yo diría, más recordados por su paso en WWE y por su trayectoria, pero también por uno de los momentos más oscuros que ha pasado en la WWE. Un luchador que no solo trascendió a través de prácticamente la mayoría de las empresas que han habido, las más grandes empresas que ha habido en todo el planeta, sino también por una de las catástrofes y muertes más sorprendentes. Hoy vamos a hablar acerca de nada menos de Chris Benoit y su historia y su carrera. Y nada, antes que nada me gustaría que se suscribieran, que le dieran like, que comentaran y que compartieran este video con los demás y que nada, me siguieran en las plataformas de redes sociales. Comencemos. Chris Benoit fue un luchador de la familia que perteneció a la escuela de Bret Hart. Fue un luchador sumamente técnico, un luchador que prácticamente lo tenía todo. Tenía desde sus movimientos, su estilo de lucha diferente, rudo, pero a la misma vez clásico, con un sistema de pistola, semipistola y prácticamente tenía un llaveo espectacular. Era un luchador que tenía una combinación entre japonés, estilo Japón, estilo chin, estilo mexicano y estilo norteamericano. Y prácticamente luchó en la mayoría de las empresas de todo Estados Unidos y Japón. Él luchó en New Japan, en WCW y en WWE y en ECW. Su paso por New Japan creo que fue uno de los pasos más espectaculares. Fue múltiples veces campeón, tuvo diferentes títulos desde pareja hasta los que no te puedas imaginar. Después tuvo un pequeño paso por WCW y este paso fue bastante importante para su carrera, pues tuvo varios títulos, buenas luchas. Yo diría, fue de estos luchadores que prácticamente fueron especiales, vamos a decir. Fue un luchador que literal cambió este negocio. Entonces después tuvo mucho tiempo en ECW, que creo que fue la casa que lo llevó a realmente a diferenciarse. Yo creo que el grupo de Steve Malenko, Chris Benoit y Eddie Guerrero, que fueron para aquella época, creo que fueron parte de lo que fue ECW y de la revolución que hubo en ECW. Creo que fue algo que cambió la manera de ver la ECW, que ya no era no solo era extremo, sino podían ser también técnicos. No todos los luchadores podían ser extremos por excelencia. Así que pues, y buscando esas otras fanaticadas, pues trajeron estos luchadores que eran sumamente técnicos. De ahí brincaron al paso yo diría, de la WWE, y creo que ahí fue el boom de Chris Benoit. Creo que ser parte de lo que fue WWE, creo que tuvo buenísimas historias. Una de las más famosas fue cuando se coronó campeón Heavyweight Champion. Tuvo también campeonatos como los Estados Unidos, luchas con Carlito, o luchas con Edge, con Angle, con prácticamente todos los luchadores. Yo creo que mi primera lucha que yo vi cuando era chamaco, creo que fue Chris Benoit contra Shelton Benjamin. Creo que fue una de las primeras luchas que vi, y la de famosa que él tuvo en Money in the Bank, que se lanza de la escalera y le hace el finisher a Kane. Creo que fue ese luchador que no importaba, quizás no era el más alto, pero tenía una habilidad espectacular y uno de los mejores finishers. Yo diría, el finisher de Chris Benoit era un finisher clásico a nivel de cómo se hacía, pero a la misma vez gustaba, porque era un simple pero constante, y era algo que impresionaba, y era un luchador sumamente habilidoso. Y estamos hablando de la época de que prácticamente WWE había mucho ego. Estamos hablando de la época cuando estaba Stone Cold, cuando estaba también The Rock, Triple H, Shawn Michaels. Estamos hablando luchas como con
cuando Randy Orton estaba empezando, cuando hubo lo de luchadores que realmente estaban empezando, y Chris Benoit no solo sobresalió, sino se convirtió en campeón máximo de la empresa. Creo que fue una de las figuras más importantes de la empresa, y si no hubiese sido por lo que pasó, quizás se hubiese convertido de los pocos luchadores que hubieran tenido prácticamente casi todos los títulos de la mayoría de las compañías. Yo diría que si no hubiese sido por lo que pasó con su familia, hoy en día todavía estuviese luchando. Y pues ahora vamos a la parte controversial, yo diría, de Chris Benoit, que es la parte de cuando mata a su familia. Él hizo un doble asesinato y con suicidio, y él mata a su esposa y a su hijo, y después se suicida. Realmente no se sabe por qué fue exactamente por lo que lo hizo, eso nunca se va a saber, pero se dice que él tuvo un exceso, un abuso de sustancias para el crecimiento muscular, en este caso serían anabólicos, y tuvo también un matrimonio no muy bueno. Y cuando estaba en su mejor momento de su carrera, yo diría cuando se iba a convertir en el campeón de ECW, de la empresa que estuvo por muchos años, que literalmente era el momento de quizás resucitar lo que era ECW, y iba a ser algo espectacular, pues pasó la situación que pasó. Y cuando se supo por la muerte, pues se sabe que es un luchador que WWE no ha tratado de olvidar, de borrar de la historia. Yo diría que han tratado de como borrar su legado. Y sí, él cometió pues eso, pero no se puede negar que muchas de las historias y muchas de las cosas que hizo Chris Benoit siempre van a ser recordadas, y creo que uno de ellos, de los mejores luchadores también, y de las mejores grupos de luchadores técnicos que habían, eran Chris Benoit, Steve Malenko y nada menos que Eddie Guerrero. Creo que fueron esos luchadores que sobresalieron en aquella época. Y aparte de eso, Chris Benoit sí cometió un error, un asesinato o lo que fuera, pero digo que es triste que te borren tu legado. Y fue también un luchador que fue parte de los videojuegos, del mundo de los videojuegos. Creo que salió en 2K desde el 99, creo que fue, hasta el 2007, si no me equivoco. Y por curiosidad era uno de mis luchadores favoritos para utilizar en el juego. Creo que ese finisher que tenía me encantaba. Y yo creo que a pesar de todo, él impactó a una generación. Creo que muchos luchadores, muchos que están hoy en día, fueron fanáticos de lo que fue Chris Benoit en su tiempo. Creo que fue parte de una generación que le gustaba la lucha libre técnica, una lucha libre que era como estilo pistola, estilo más de llaveo, y ese era su estilo, y eso era lo que hacía espectacular a Chris Benoit. Y creo que una de sus famosas movidas que se lanzaba desde la tercera y te daba con la cabeza al luchador, creo que también eso pudo haberle afectado al tiempo. Pues como todo el mundo sabemos, muchos golpes en la cabeza, y más desde cierta altura, te pueden hacer daños cerebrales y te puede causar efectos secundarios, como todo. Y lamentablemente pues pasó lo que pasó, y realmente siempre se va a quedar en la historia como este luchador que WWE ha tratado de olvidar y que ha tratado de borrar de su historia, pero que fue un luchador que realmente fue muy bueno para la compañía, y fue diría yo, una leyenda para muchos que vivieron en esa época. Pero nada, me gustaría saber su opinión realmente sobre la historia de Chris Benoit. ¿Qué opinan que realmente fue lo que pasó en esa fatal día? Y me gustaría también que comentaran abajo
qué le parecía, si era de sus luchadores favoritos, si le gustaban su estilo de lucha y si sabían que él había luchado en New Japan, en ECW y en WCW. Nada, me gustaría que se comentaran allá abajito y que se suscribieran. Muchas gracias.